viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Vamos a ir a Efesios 4:15. Vamos a leer desde el 14, Efesios 4, 14 y 15. Y estamos viendo el tema de creciendo espiritualmente. Dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Yo tengo aquí mis apuntes y dice que nosotros iniciamos este tema de crecimiento espiritual el martes 23 de enero. Y entonces, claramente la palabra nos dice que tenemos que crecer en todo. Estuvimos viendo que ahí es necesario tomar decisiones de fondo y que hay unos pasos para crecer espiritualmente. Primero, desear crecer. Segundo, decidir crecer. Tercero, hacer un esfuerzo para crecer. Y cuarto, persistir en el crecimiento. ¿En qué áreas tenemos que crecer? Y empezamos por la más importante, crecer en el conocimiento de Dios. Y allí leíamos Colosenses capítulo 1, 9 y 10, que no es de cualquier manera que crecemos en el conocimiento de Dios, sino con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que esa inteligencia espiritual nos la da el mismo Espíritu Santo, el Paracleto. Es el que nos guía, el que nos enseña, el que nos instruye y que la sabiduría nos permite aplicar sabiamente, como su palabra lo dice, ese conocimiento, esa inteligencia espiritual. Después estuvimos viendo el segundo aspecto en el que tenemos que crecer y tenemos que crecer en nuestro ámbito de influencia, en nuestro testimonio. Tenemos que ser y reconocer que tenemos una influencia sobre otros, que los ojos de otras personas están puestos sobre nosotros. Y ahí estuvimos leyendo Mateo 5:16, donde dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Claramente, este crecimiento espiritual en nuestro ámbito de influencia nos lleva a que no nos quedemos quietos, a que seamos testimonio vivo, a que con nuestro ejemplo prediquemos. Posteriormente pasamos al aspecto número 3, creciendo en los recursos físicos, financieros, materiales. ¿Por qué es importante que el hombre y la mujer de Dios aprenda la diferencia entre ser próspero y ser rico? Ricos tienen dinero, chequeras, dinero en el banco, pero tal vez están enfermos, están solos, sin familia, sin tiempo, ya no pueden comer de todo. Un próspero es aquel que tiene lo suficiente y puede disfrutar de lo que Dios le ha dado. Vimos también en ese de crecer en finanzas y en lo material que tenemos que aprender mayordomía y fidelidad. Y leíamos en Lucas 16, 10 al 13, que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá el Señor, porque ha aprendido a ser mayordomo fiel y que es necesario aprender también a ser generoso. Y leíamos al final de esto que 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso dijimos que el primer
aspecto en crecimiento espiritual es conocer a Dios. El segundo, crecimiento espiritual en nuestro ámbito de influencia. El tercero, en las finanzas y en la parte económica. El cuarto, crecer en gozo, hacer las cosas con alegría, un servicio adecuado, de corazón, sin murmuraciones, sin tristeza, sin envidia. Y veíamos que una blanda respuesta con gozo permanente deja callado al diablo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y empezamos a ver crecer en fe. Entonces estuvimos viendo Segunda de Tesalonicenses, vamos a ir allí, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Por qué? Por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces, empezamos a ver este tema de crecer en fe. Y nos dábamos cuenta que había que vivir por fe y no por las circunstancias que puedan ver nuestros ojos. Que Marcos 11:22, le voy a pedir el favor a mi esposo que me ayude a leer Marcos 11:22 y a mi hermana Eloisa que me ayude a leer Gálatas 3:26. ¿Qué dice Marcos 11:22? Aleluya. Marcos 11:22. Voy llegando aquí en la Sagrada Escritura, al libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 22, que dice en estos términos. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Amén. Tener fe en Dios. No tenemos fe en nuestro trabajo, no tenemos fe en nuestro jefe, nuestros padres. ¿Tenemos fe en quién? En Dios. ¿Y qué dice Gálatas 3:26? Amén, hermana. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Por la fe en Dios, leía Daniel, mi hermana Eloisa, por la fe en Cristo Jesús. Si tú y yo queremos que sucedan cosas de las que habla la Biblia, milagros, señales y prodigios, tenemos que tener nuestros ojos puestos en el autor y consumador. Él es el que hace posible las cosas, pero nosotros a veces nos aferramos y nuestra fe está en un trabajo, está en un hombre, está en una circunstancia, pero cuando ponemos los ojos en el gran yo soy, vamos a ver las bendiciones. Hoy les quiero contar que hay unos enemigos de la fe. ¿Cuáles son enemigos de la fe? La duda. ¿Cuál otro es enemigo de la fe? La vida en pecado. ¿Qué otra cosa es enemigo de la fe? No guardar sus mandamientos. ¿Qué otra cosa es enemiga de nuestra fe? La falta de perdón. Y finalmente, ¿qué otra cosa es un enemigo de la fe? No estar en nuestro hogar en armonía y paz con nuestro cónyuge y con nuestros hijos.
Entonces, la fe es una expresión de la confianza que tenemos en la dirección, en la protección y en el amor de Dios. Pero hay unos enemigos, la duda, cuando usted expresa permanentemente en su hablar que tiene duda, que tiene temor, cuando usted no es un testimonio vivo, usted no tiene frutos, al contrario, tiene una vida y permanece en el pecado. Cuando usted no guarda los mandamientos, usted no sigue lo que la palabra de Dios le ha indicado que haga. Otro enemigo de la fe, cuando hay falta de perdón, cuando no fluimos en amor y queda esa raíz de amargura, eso estropea el crecimiento espiritual de la fe. Y cuando no somos un testimonio vivo, ni un ejemplo en nuestros hogares, y no hay armonía, ni hay paz, sino por el contrario, en el hogar hay división, hay desamor, hay maltrato físico, psicológico. Somos uno en la iglesia y en la casa otro. Y no, mi hermano, acuérdese que nosotros, para evidenciar que estamos creciendo en la fe, caminamos en fe, oramos en fe y confesamos fe. Tenemos que hacer un alto en el camino, tenemos que ayudarnos. Yo les contaba como testimonio en mi ejemplo, hace varios años, cada vez que hablaba de temor, hablaba de miedo y un día mi esposo me dijo, no, mira, estás hablando mal, tienes que tener cuidado cuando hablas. Y yo dije, por favor, avísame cuando yo esté haciendo eso, porque a veces está en el interior nuestro que no nos damos cuenta. Y entonces me propuse estar cambiando esa palabra de duda, de temor, por confesión de fe, por confesión de la palabra, por decir la palabra. Entonces, recuerde que hay unos enemigos de la fe que son la duda, la vida en pecado, el no guardar los mandamientos, la falta de perdón y la no armonía y paz con nuestro cónyuge y con nuestros hijos. Y acuérdese que usted y yo tenemos 3 aspectos de la fe que desarrollar: caminar en fe, orar en fe y confesar fe. Voy a pedirle el favor a mi hermana Flor que me ayude a leer Números 23:19, a la pastora Clarita, Hebreos 11:6. Ya un momento, mi hermana. Bueno. Aquí está todo. Mire cómo. Mi hermana Mercedes, segunda de Corintios 1, capítulo 1, versículo 20. A mi hermana Martica Moscoso, Romanos 12, capítulo 12, versículo 3. Entonces, estamos viendo crecimiento espiritual número 5, crecimiento en fe. Leíamos 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, que nos enseña que debemos crecer en fe. Estuvimos viendo que no vivimos por nuestra vista, sino vivimos por fe. Luego estuvimos leyendo que nuestra fe está no en las cosas materiales ni en las personas, sino que nuestra fe está puesta en Dios, está puesta en Jesucristo, que es Dios. Ahora estuvimos viendo que hay unos enemigos de la fe: la duda, la vida en pecado, la falta de perdón,
no guardar los mandamientos y, ojo, uno muy importante, el no tener armonía ni paz en nuestro hogar, con nuestro esposo y con nuestros hijos. Eso es un enemigo de la fe. Y nosotros a veces lo permitimos en nuestros hogares. Y aprendimos también que nosotros caminamos en fe, oramos en fe y confesamos fe. Vamos a ver qué dice Números 23:19. Amén, mi hermanita. Dice la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló y no lo ejecutará. Exacto, es como Gracias, mi preguntar, hermanita. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, él habló y no ejecutará. Él no vuelve atrás. Aquí los que volvemos atrás somos nosotros. Lo que está escrito en su palabra podrá pasar las muchas aguas, pero su palabra permanece para siempre. Miremos ahora qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, pastora. Pastora Clarita. Amén. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Esa misma porción en traducción lenguaje actual dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. A Él no le gusta que tú no confíes. A Él no le gusta que tú y yo confesemos duda, que confesemos temor. Por eso es un ejercicio personal que tenemos que hacer de cambiar nuestra manera de hablar, de no estar mencionando permanentemente y constante, tengo miedo, no, es que eso no va a salir, tengo temor, qué duda, no, yo creo que eso no va a salir. No, tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Tenemos que estar pendientes y tener esa inteligencia, esa sabiduría, esa inteligencia espiritual, esa sabiduría y poner atención a cómo estamos hablando. Miremos qué dice segunda de Corintios 1:20. Creo que se la di a mi hermana Mercedes. Amén, amén. Segunda de Corintios 1:20 dice la palabra de Dios así. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. Amén. Leí a la pastora Clarita que a Él, a Dios, si no tenemos fe, no lo agradamos a Él. A Él no le gusta que tú dudes de sus promesas, que tú no guardes sus promesas, que tú no repitas, memorices y actives tu fe, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque en Él todas las promesas son sí y amén, porque es para la gloria de Dios. Ahora bien, ¿qué dice Romanos capítulo 12, versículo 3? Amén. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice la palabra. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que
A cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Amén. Entonces, esta cita que Martica nos está leyendo dice que conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por eso siempre les hemos enseñado con Daniel que no está bien que nuestra oración sea, Señor, dame fe. El día que tú aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, el día que naciste de nuevo, que fuiste sellado con el Espíritu Santo, ya se te dio una medida de fe. Lo que tenemos que aprender es a desarrollar, a hacer crecer esa fe. Y en la medida que activamos esa fe, que la ponemos en práctica, que nos apoyamos en las escrituras, que oramos fe, que confesamos fe, que caminamos en fe, es que va creciendo como si fuera un músculo. Voy a terminar hoy con otro tema de fe, de creciendo en fe. Y es que si ustedes se ponen a ver, uno podría decir que hay dos tipos de fe. Una que es y que está puesta en las cosas humanas, como la de Santo Tomás, que le dijo al Señor Jesucristo que si no metía los dedos en su costado, vamos a ir a Juan, capítulo 20, versículo 24. Juan, capítulo 20. Amén. 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 Entonces dice, Juan 20, 24, el título que hay allá encima del 24 dice, incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esa fe es una fe humana. Está basada en lo físico, pero hay una fe sobrenatural que actúa sin que usted con sus ojos físicos lo vea, porque usted lo cree en su corazón y usted después lo va a ver. Usted después lo va a ver. ¿Qué pasó con Abraham? Romanos 4, 17, 19. Romanos capítulo 4, versículo 17 al 19. Amén. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Quién creyó? Abraham, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y versículo 19, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Esa fe es sobrenatural, porque usted no se fía de lo que usted ve con sus ojos físicos, sino que usted cree en su corazón la promesa que está escrita ahí. Él creyó la promesa que le dio Dios y no se debilitó en fe, sino que llamaba las cosas que no son como si fue, las decía, las creía, las confesaba y daba gracias a Dios. Finalmente,
Segunda de Corintios, vamos a ir a Segunda de Corintios todos, capítulo 3, versículo 18. Yo creo esta promesa que vamos a leer, porque sé que las promesas de Dios son sí y amén, según nos leía Mercedes. Porque creo que lo que dice Números 23, 19, que me leyó la hermana Flor, que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta, y lo que él habla se hace, lo que él dice se hace y lo que él habla se ejecuta. Porque nosotros no vemos por nuestros ojos físicos, sino que tenemos nuestros ojos puestos y llaman las cosas que no son como si fuesen. Porque sabemos, según nos leía la pastora Clarita, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque nos leía Martica que hay una medida de fe que fue colocada en nosotros. Porque veíamos hace 8 días que hubo 2 mujeres que tenían la certeza que si tocaban el borde del manto del Señor Jesús iban a ser salvas y sanas. Porque la otra creyó y sabía a quién estaba enjugando con sus lágrimas y con ese perfume al mismo gran yo soy. Porque Noé, aún en tiempo ese que hay cuando nunca había llovido, le creyó a Dios y por eso construyó el arca. Porque sabemos que la fe no son en las cosas materiales, ni en las personas, ni en nuestras familias, ni en el empleo, ni en el trabajo, ni en el banco, sino que nuestra fe es en Dios. Porque sabemos que tenemos que caminar en fe, orar en fe y confesar fe. Porque sabemos que cuando expresamos duda, temor, o cuando estamos apartados del Señor y no estamos haciendo sus mandamientos, o cuando tenemos falta de perdón, o cuando vivimos en nuestro propio hogar, no de manera armoniosa y poca paz hay en nuestra familia, con nuestro esposo y con nuestros hijos, estamos creando una barrera contra la fe. Por eso yo solo quiero decirle que hay una promesa para usted y para mí en 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mi hermano, mi hermana, déjese transformar. Crezca espiritualmente también en este aspecto, en la fe. Fue un resumen muy rápido y corto, pero tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, que cuando hablemos no expresemos temor ni miedo. Ayudémonos unos con otros, fortalezcámonos, congreguémonos y sigamos creyéndole a Dios porque esta promesa que está en 2 Corintios 3, 18 es para ti y para mí. Estamos en proceso de transformación. Él ya nos salvó, nos justificó, nos redimió. Estamos siendo transformados. Jocosamente algunos dicen que cuando van a la iglesia les están lavando el cerebro. Claro que sí, porque teníamos pensamientos impuros, pensamientos sucios, teníamos muchas cosas. Y sí, es verdad lo que ellos dicen. Cuando estamos asistiendo a la iglesia, cuando conocemos las promesas de Dios, cuando entendemos lo que el predicador, el pastor nos está diciendo, nos están lavando el cerebro porque estaba antes sucio, con telarañas, con cosas que no agradaban a Dios. Tal vez había un muerto en nuestro cerebro, en nuestros pensamientos y ya olía. Ahora
ha nacido de nuevo y está siendo transformado de gloria en gloria, a la misma imagen. Hace como 15 años le decía a una de las hermanas en la iglesia, nos congregamos, estamos siendo formados y queremos que el carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas. Y ella decía, no, por Dios, ¿cómo podemos creer que vamos a lograr esa estatura? No, esto es una blasfemia. Yo le decía, no, hermana, qué pena, pero está escrito en la palabra. ¿Lo podemos hacer solos? No. El Espíritu del Señor nos ayuda. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo en Cristo Jesús. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.